Ver TV Sports presenta La Ruta del Fútbol con la conducción de Jorge Marinelli y Enzo Poncini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ruta del Fútbol en el comienzo de una semana, en el post penúltima fecha en Primera División A. Pero hay algunas cosas definidas, otras no tanto, que las estaremos viendo dentro de un ratito nada más. ¿Cómo le va, mi amigo Enzo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasó el fin de? Un hermoso fin de semana que pudimos, dentro de todo, ver fútbol, que Claro. no tuvimos mucho viento, pero Parecía el sábado por la noche como que se podía llegar a complicar todo Sí. para el día domingo, pero finalmente solamente fue viento que Gracias a estuvo Dios. presente durante la jornada del domingo, También. amainó un poquito sobre el final. Por eso en muchos de los partidos, sobre todo cuando es época de viento, digo, la mayoría elige jugar en el primer tiempo, y en época de verano, porque se empieza a las 4, la mayoría elige jugar a favor del viento si es que gana el sorteo en el primer tiempo, porque en parte del segundo tiempo, llegando la tarde o pasando horas de la tarde, el viento empieza a amainar. Mira. Entonces intentan sacarle un poquito de diferencia en el primer tiempo, cansar un poco al rival y después cuando les toca tener unos minutos al menos, 15, 20, 25, 10, lo que sea, pero con poco o con casi nada de viento. Sí. Bueno, esto es en cuanto se sorteaba, ya se elige desde la época en que se sorteaba el arco y se sorteaba el saque. Claro. Hoy el arco no se sortea más. No. ¿Sí? Se sabe que el visitante va a jugar primero de espaldas a la hinchada local y el local de espaldas a la hinchada visitante para después, en el segundo tiempo, cada uno jugar con sus hinchadas. Y digo, si uno quiere tener problemas, va a tener lo mismo en el primera que en la segunda. Sí, pero bueno, yo creo que va a ser lo lamentablemente mismo, es así pero bueno. en todos lados y es una forma de al menos prevenir algo. Sí. ¿Sí? Bueno, una noticia que es bastante llamativa en lo que tiene que ver con algunas o algunos puntos quizás que son como para pensarlos un poco y decir qué lindo que es el fútbol porque solamente pasa en estas cosas, ¿no? Terminó la Copa Santa Fe. Sí. La Copa Santa Fe la ganó Unión, que empató nuevamente con Centenario de San José de la Esquina. En San José de la Esquina hace 7 días atrás habían empatado en 1-1, ahora lo hicieron 0-0 y lo ganó Unión con los tiros desde el punto del penal. Ahora, ¿usted quiere saber cuáles son los datos más llamativos de esto? Bueno, por ejemplo, Centenario, y estamos hablando, lo volvemos a repetir porque tenemos uno acá, ¿no? Centenario de San José de la Esquina disputó 11 partidos en esta Copa Santa Fe. Primero recordamos que es el ganador de la Copa Federación. Claro. Y bueno, disputó 11 partidos. ¿Usted sabe que no perdió nunca los 90 minutos? Ninguno de los 11 lo perdió en los 90 minutos. Y muchos de ellos que ganó, como por ejemplo la serie contra Racing Club de Teodelina, la ganó a través de los tiros del punto del penal. Sí, es verdad. A veces uno mismo se confunde, ¿no? Pero dice, gol de tal de penal. No, gol de tal de penal no. El penal es la falta, la infracción. Claro. Después cuando se ejecuta, es un tiro desde el punto del penal. Y uno dirán, no se ponga tan puntilloso. No, yo explico cómo es, después más vale. A lo mejor el domingo digo gol de penal, de tal. Claro, sí, sí. Digo cómo es la cosa, a veces uno... Puede pasar, puede. A veces uno no recite su propio archivo. Sí. ¿Sí? Sobre todo cuando tiene que hablar tanto. Eso es por un lado. Pero por el lado de Unión, que es el campeón, y la volvió a ganar después de lo que la ganara en el 2023, por última vez, es creo el equipo más ganador de la Copa Santa Fe. ¿Usted sabe cuántos partidos ganó Unión de Santa Fe en los 90 minutos? 1. Opa. Hay uno que jugó 11, no perdió nunca. Y otro que jugó 6 y ganó uno solo. Y Mirá. salió campeón. Y no lo ganó en esta serie, porque en San José de la Esquina fue 1-1. Claro. En la cancha de Unión fue 0-0. Claro, fue empate y se definió del punto penal. Pero el fútbol Un poquito. tiene estas cosas, ¿no? No, sí, obvio. Y- ¿Quién le quita lo bailado? Pero digo, qué importante lo de Centenario de San José de la Esquina, ganando la Copa Federación y después llegando a la final, nada menos que frente a Unión. Un año. Con muchos chicos que ya
Unión trajo muchos chicos que ya han debutado en la cuarta. Claro. O sea, serían la reserva. La reserva Unión. No la verdadera tampoco, no la que está jugando en AFA. Sí han debutado algunos allí. Sí. Pero normalmente traen los de la liga. A los jugadores de la liga, que son los que se están preparando para entrar en las reservas y después para llegar a primera. Muchos de estos chicos van a jugar en primera. Sí, Recuerden que seguramente. estas copas, por ejemplo, las ha jugado Rivadavia contra un Newell que tenía nada menos que a Fertoli y que tenía a Lisandro Licha Martínez en ese momento. Me acuerdo. Así que imagínense lo que es, que no todo, por un lado, que no todos llegan. No. ¿Sí? Muchos equipos, de los que son de la reserva de AFA, de los que son de la reserva local, y estamos nombrando a 2. Pero bueno, ¿cuántos otros que uno en su momento los imaginaba o veía el apellido y después no se da cuenta si estaban en ese partido o no? Fundamentalmente alguien que tiene muy poca memoria, por ejemplo, como yo. No, Que hay me acuerdo. muy He visto pocos. hace unos años contra Estudebaque, por ejemplo, estaba el hijo del Kili González. Bueno, sí. Después no lo vi nunca más en ningún lado. No, O sea que evidentemente no se vio. no ha llegado. No ha llegado. ¿No? Bueno, pero las curiosidades que dejó este fin de semana, y entre otras, por ejemplo, que el campeonato que logró ganar de la B Juventud Unida, que ya estaremos también con esa placa, le dio una plaza justamente para la Copa Federación. Después veremos si la utiliza o no. Eso es verdad. Ahí es otra cosa. Pero por lo menos se ganó un lugar allí. Se ganó. Después tendremos seguramente en el último bloque todo lo que es fútbol nacional, internacional. Bueno, ahí vemos los festejos justamente de Juventud allí en la cancha de San Jorge, que terminó empatando 1-1, que cuando el partido estaba 0-0 marró un penal Ivo Samarini, se lo atajó en realidad el arquero Solham. Después lo ganaba a la jugada posterior, hubo un penal para San Jorge, se puso 1-0 arriba el elenco de Carlos Sic, y luego el gol de Cristian Ruani para darle este campeonato a Juventud Unida, ¿no? Que a propósito va a tener la fiesta el fin de semana de los 99 años. Claro. Y volvemos a reiterar también desde aquí nuestro saludo, porque en el día de ayer cumplió 108 años Jorge Ñuble de Rufino, antes de ayer 43 años nada más Ciudad Nueva, y también el día sábado fue el día del árbitro. Así que un gran saludo para todos los que ejercen esta profesión, ¿no? Que tantas veces son criticadas hasta por nosotros, hasta o por nosotros mismo. quizás más que nunca, ¿no? Sí. Son los únicos que no tienen hinchada, y que raramente, si uno toma en cuenta 10 partidos, probablemente 2 salgan bien parados. Siempre alguno una queja va a tener. Sí, Fíjese, sí. ¿no? Lo que tiene que ver con el Mundial Sub-20. Están hablando ahora de 2 penales a favor de México, los mexicanos, claro, Sí, donde el VAR se vio Claro, que no claro fue que no fue absolutamente nada. para nada, no No fue fue pero nada. ni a medio metro. Y el nuevo Messi, no sé por qué no lo habrán puesto a Gilberto No, Mora, no sé, ¿no? no. Yo lo vi ahí jugando, pero realmente si con él, cualquiera tiene derecho a tener un partido malo. No, Desde obvio. ya. Pero es cierto, y tiene 16 años recién, Es muy y esto es jovencito. sub-20. Pero tantas veces México tuvo para ellos un El nuevo nuevo Messi, Messi. viste, que me hace acordar a Independiente, que en su momento tuvo tantos futuros Bocini, Sí. Masachesi, Merlini, López, Garnero, la vieja Reynoso, pero tantos que iban a ser el futuro Bocini, y solamente López terminó jugando en España, Sí. y no mucho más. Así que no hay que hablar mucho hasta que no aparezca, inclusive hasta Mastantuono. Sí. Hay que esperar, aunque es elogiado por todo el mundo, al igual que Nico Paz, que por ejemplo una gran figura de Italia como Totti, ¿sí? De los más emblemáticos jugadores de fútbol en su momento, un exquisito total, dijo que no había talentos en la Serie A, que no había talentos en Italia, que al único que miraba era Nico Paz. Sí. Entonces vos imaginate lo que significa tener esta clase de jugadores, Y ¿no? sí, hay que disfrutarlo. Y después un tipo como Messi que juega un partido, mete 2 goles, 2 asistencias, ya a esta altura. Sin embargo nos ponen como cuarto, quinto candidato, no Sí, nos ponen como pero es candidato. mejor. Mejor, sí, por Pero supuesto. es mejor, obvio. Pero por supuesto que Antes de que sea favorito.
Te digo. Lógico, y si no vamos como favoritos y perdemos, decimos, bueno, no éramos los favoritos, listo. Claro. Si vamos como favoritos, nos vemos obligados. Lo que pasa es que cada uno que gana alguna de las eliminatorias, pero hoy estuve viendo algo que me llamó mucho la atención, porque es tan rara las eliminatorias europeas, Sí. que no solamente las clasifica el primero, sino también el segundo, pero tienen que ver con esa especie de champion que tienen los europeos. Sí. Entonces los que estaban segundo también entran, y una de las grandes posibilidades, que no entendí por qué, pero se explicaba en un gran medio como es el Gráfico y como es en Teis Sport, Sí. que por ejemplo San Marino tiene la posibilidad de jugar el repechaje, pero para eso tiene que ser goleado, ¿Cómo goleado? porque al ser goleado mirá. le permite a Rumania entrar en el lugar directamente y liberar un lugar en el repechaje. Mirá. Y San Marino, que le meten 10 por partido, Sí. puede llegar a jugarlo. Pero bueno, Bueno. son esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y que Argentina le volvió a ganar a México. Sí. Claro está, ya es una costumbre. Sí. Según ellos, el clásico nuestro es Brasil. Nah. Ellos que jueguen con El Estados clásico Unidos. de redes. Pero bueno, Más que ellos de- no te lo entienden, ¿vio? Los mexicanos no te lo entienden. No, así no. que habrá que... Si ellos son felices así, que sean felices. Sí. Y siempre, nunca se hacen cargo de nada. No. Siempre le echan la culpa a los demás. No, sí, Ahora sí. fue el árbitro, fue que le cambiamos el hotel, los 2 penales que no lo dieron, que Infantino, ya meten a cualquiera. No, sí, Pero sabe. antes del campeonato decían, en esta no está Infantino ni está Messi, así que los comemos. Listo, no estaba Infantino, no estaba Messi, pero igual dijeron que Infantino dio la orden y que Messi seguramente los hizo cambiar de hotel y lo... Bueno, No, basta. estos mexicanos, ¿vio? Son Mexicanos. como los colombianos y los chilenos que Sí. no juegan nada y después se creen grandes figuras. Pero sí, no, mexichangos no, son los mexicanos, porque son chiquititos. Mexicanos. Pero y lo más lindo que cuando uno les dice algo, se convierten inmediatamente en expertos en economía. Sí. Porque te contestan con que comen 3 veces por día ellos. Mira. A nosotros nos dicen que somos hambrientina en vez de Argentina. Entre otras cosas se meten, por ejemplo, con Malvinas, algo que realmente es muy bajo. Sí. Es muy bajo meterse. Podés Muchísimo. meterte con tu economía, podés decir que pasas hambre. Nos dicen narizones, Sí. que somos todos narigones los Sí. argentinos, y está todo bien hasta ahí dentro del folclore del fútbol. Pero meterte con las Malvinas ya me parece que es No se un límite que no se tiene que No, sobrepasar. no. ¿Sí? Ahí Es un no. límite que no se tiene que sobrepasar. Bueno, mi amigo, ¿qué le parece si empezamos a conocer las placas de lo que se jugó este fin de semana en la Liga Venecia? Que hay cada vez menos partidos, se van definiendo cosas y se van definiendo cosas importantes. No se definieron muchas, solamente algunas en esta fecha. Y Sí. como dije, mucho queda para el final. Sí. Vamos a ver cuáles son estas cosas que se han ido definiendo de acuerdo a los resultados. Bien, vamos con la reserva. ¿Sí? A ver si puede. A ver, uno solo despacito. Ahí está, uno solo despacito. Bueno, reserva, también la fecha 29. Studebaker cayó lógicamente, bueno, a ver, lógicamente no, porque Studebaker venía bastante bien, pero digo, cayó frente al puntero, frente al Teodelina Fútbol Club, en el Nemesio Pinín Montoto por 1-0. Claro, Peñarol empató 0-0 con Belgrano de Santi Espíritu. Jorge Newbery de Venado Tuerto, aquí en el Vicente Ferretti, 1-1 con Juventud Porredón. General Belgrano le ganó 3-0 a Hugues. En el Juan Guadagnini, Sarmiento le ganó 4-2 a Centenario. Unión y Cultura en Murphy le ganó 2-0 a Rivadavia. En Santi Espíritu, Atlético Lertondo, 4-1 a Sportivo como visitante. Y en un partido que hubo muchos goles también, Racing de Teodolina como local cayó 4-3 ante Carmelense. Bueno, vamos a ver ahora cómo quedaron las tablas posiciones de la B, porque hay muchos que tienen algún partido menos. Sí, Sí, Teodolina tiene 62, sí. está puntero y tiene 29 partidos jugados, o sea, es el único que jugó todos, Claro. es el primero de los que jugó todos, Ujú. porque después los dos que le siguen no. No, porque aparece Unión y Cultura en el segundo puesto con un partido menos. 4. 58. 58. 58, ¿no? 54 es el que tiene Rivadavia. Bueno, ya sabemos que Unión y Cultura no lo puede alcanzar a Teodelina. No. ¿Está? Aún completando el partido.
y tiene los 58 que vos decías, y Rivadavia también con un partido menos tiene 54 y tampoco lo puede alcanzar a Unión y Cultura. No, así que ya, primero, segundo y están seguros. Primero y segundo están seguros. Sí. Vamos a ver por qué Studebaker, que es el cuarto y perdió y tiene 29, también tiene 54. Sí, y por ahora podríamos decir que son los clasificados. Bueno, pero con 51 está Belgrano, ¿sí? Belgrano Fútbol Club, sí. y los puede alcanzar alguno de los dos. No sé si habrá solamente la diferencia de goles o se tocará partidos entre sí al final, ¿no? También. Después aparece sexto Atlético Peñarol con los partidos completados, 29 y 49 puntos tiene el último campeón de la reserva. Mientras que Sarmiento, séptimo lugar, tiene 46. Después aparece Jorge Newbery, que debe 2 partidos completados, o sea, necesita completar 2 más. Está octavo con 41 unidades. Noveno está el Lugo Fútbol Club, también con un partido menos y tiene 39. Y décimo, con todos los partidos jugados y la misma cantidad de puntos, se encuentra Centenario. Sí, después aparece Carmelense con los partidos completados, 11º con 37 unidades. Un partido le faltaría a Atlético Lortondo, que está 12º y tiene 30. Otro que le falta completar 2 partidos más es a Pueyrredón, que está en el 13º puesto con 21 unidades. General Belgrano tiene 22 y está 14º. Bueno, aparece Racing de Teodolina con 20 unidades y un partido que completa. Sí, esto es lo de menos si tienen que completarlo o Sí. no, porque no les da bajo ningún punto de vista. Fíjate, No, el Sportivo ya sé. Santi Espíritu está 16º y tiene solamente 8. Claro. Fíjate que tiene una diferencia de 63 goles Contra. de diferencia, ¿no? Le convirtieron 84 Claro, en 30 partidos. son muchos goles. 28 partidos, da casi un promedio de 3 más o menos, ¿no? Y solamente convirtió 21. Sí, Es lejos el que menos convirtió y al que más le han convertido, sí, pero por mucha diferencia. sí, demasiado. Bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las reservas de las Las semifinales. semifinales. Ben-Hur, en Rufino, en la doble visera, empató 1-1 con San Martín de Chobet y no le pudieron quitar el invicto a San Martín. No. En el Néstor Vidoret estuvo la otra semifinal y Central Argentino le ganó con corta distancia del resultado, pero con una ventaja que va a Chapuí a buscar la vuelta y le ganó 1-0. Perfecto. Seguimos, porque recordamos que solamente clasifican 4 y están. Ahora, de acá, ¿quiénes son los que tienen posibilidades de jugar el año que viene, aunque sean o no sean campeones, da lo mismo, en la A? Y San Martín y Central. Sí. Porque Ben-Hur ya perdió los 2 primeros. Sí, Ya lo estaremos y analizando. Chapuí quedó fuera. Ya estaremos, claro, ya lo estaremos analizando después y quizás nos tapen la boca, ¿no? Pero, ¿qué quiere que le Obvio. diga? Las cosas a veces, como dice un amigo, hay que verlas antes de que sucedan. Sí. Y esto no es en contra de nadie, lo habíamos dicho inclusive antes de empezar el campeonato. Este campeonato de 4 fechas, de 6 fechas, perdón, De 6. te permite un error, 1,5. Y 2 ya no. pocos. No. 2 ya no, es difícil. No. Es difícil porque le quedan 12 puntos y tiene 0. Bueno, pero ya lo vamos a ver. Vamos con los resultados que tienen que ver Con la primera. la división. Bueno, está bien, lo que tenemos que ir era con la B, pero bueno, en el Nemesio Pilín Montoto, Studebaker y Teodolina empataron 0-0. En el Luis Ponciano Rossi, Atlético Peñarol ganó un partido clave, ya estaba asegurando en clasificación, pero le falta todavía. No ganó lo tenía asegurado, lo aseguró ahora. Ah, lo aseguró ahora, estaba bien. Claro, entonces. es el último de los clasificados. Le hasta ganó ahora. 2-0 a Belgrano de Santi Espíritu. Bien, Jorge Newbery y Pueyrredón empataron 0-0. El tricolor aseguró la clasificación, Pueyrredón ya la tenía. General Belgrano empató 1-1 con Hugues. Bien, para las aspiraciones de ambos, lo que menos les convenía era esto. Sí, Porque si Belgrano ganaba, se le ponía ahí nomás a Sportivo, después veremos la tabla de Claro. posiciones, y si Hugues ganaba, quizás estaba entre los 8. Pero era el peor resultado que podían tener, era un empate. Sí. Bueno, el gol de Recio para el General Belgrano, empató Nacho Escoco para Hugues. claro.
Después en Magiolo, en el Juan Guadagnini, Sarmiento le ganó 3-1 a Centenario. Y dentro de todo aprovechó. Se aseguró la permanencia. La permanencia se la aseguró. Al caer de Belgrano y al caer Sportivo, se aseguró la permanencia. Sí. Unión y Cultura le ganó como local 2-1 a Rivadavia. Después estaremos viendo porque la última fecha va a estar... Le puede llegar a empatar en la tabla de posiciones, pero tiene que perder, me parece que por 2, no recuerdo bien ahora, por 2 Studebaker, tiene que ganar por 2 Unión y Cultura. Ambas cosas se pueden dar. Sí, obvio. Pero juega con Carmelense, Studebaker. Sí, Si Studebaker empata, y no estoy hablando nada malo, estoy diciendo de las grandes posibilidades. No, si Studebaker sí. empata, se asegura el 1. Si Carmelense empata, se asegura la clasificación. Digo lo que puede pasar, ¿no? Puede pasar la de alternativa. todo. Después de ahí en adelante, uno quiere creer siempre que el fútbol es limpio, y lo es, ¿no? Sí, porque obvio. cada uno puede poner lo que quiera, porque no pueden pedir, algunos quizás, decir, pero la última fecha y pones en otro partido, no hablo de este, en cualquiera. No, en cualquiera. No pones todo el equipo, y lo que no pudiste lograr vos en todo el año, no lo pretendas que te dé una mano yo, ahora. No, obvio. Yo también hago lo mío. El domingo ayer cuidaron muchos jugadores, tanto Luis Conte como Marcelo Sevilla, que los pusieron, pero cuando vieron que el partido no se rompía, los guardaron, ¿no? Obvio. Muchos también se limpiaron, porque hubo partidos con amarillas a mansalva, ¿eh? Entonces muchos se limpiaron en la última fecha para arrancar los playoffs, Claro. por ejemplo. Entre Sí, otras cosas. hay otras cosas que remarcar, que son las amarillas. Claro. Sportivo Santi Espíritu cayó de local 3-2 ante el último campeón. Bueno, y pasaron dos cosas, o tres quizás. Una, Sportivo Santi Espíritu lo perdía 2-0, lo empató 2-2 y sobre el final se lo ganó Atlético. Sí. No le sirve a Sportivo, claro está, tampoco le alcanzó a Atlético. Mirá. Sí, Atlético ya está fuera. Ya está afuera. Ya está fuera de toda chance, lo cual habla de que no pudo repetir en la Copa, no puede repetir de la Liga, y por primera vez, si no me equivoco, en el ciclo de Cicuta Ferri, No clasifica. no entra entre los primeros 8. Mirá. Y con el equipo que tenía a esta altura, yo me animaría a decir que es la peor campaña que ha hecho Atlético con Hernán Cicuta Ferri. Sí. Tremendo triunfo el de Carmelense en el Juan Falcón, ganándole 1-0 como visitante a Racing. Muy buen triunfo. Muy buen triunfo que le permite Sangre seguir con Luto. chances. ¿Por qué? Porque ahora hay 3 equipos para 2 lugares, pero Carmelense tiene mejor diferencia con los 2. Claro. Tiene mejor diferencia con los 2. Mm. Y eso lo beneficia, lógicamente, al Obvio. equipo de Nahuel Bernabéi. Vamos Vamos con a la ver tabla. cómo está la tabla de posiciones para que entiendan un poco más. Bueno, todos tienen 29, ¿no? Sí. Studebaker, como decíamos, tiene 58, Ujú. pero no tiene asegurado el primer puesto. Y no, porque Porque si pierde, fíjate que tiene una diferencia de 25 y Unión y Cultura tiene una diferencia de 9. Ujú. Si Studebaker pierde 2-0, se va a quedar con una diferencia de 23. Pero Sí. tendría que meter como 3 o 4 goles. Claro, Unión y Cultura Unión y tendría que Cultura. golear. O uno tiene que ser derrotado por goleada y otro ganar por mucha Claro, goleada. también. Bastante difícil, Bastante ¿no? complicado. Bastante difícil. Sí. Decíamos, segundo aparece Unión y Cultura con 55 unidades. Bien, tercero, por ahora está Juventud Porredón, que tiene 48. Claro. Pero no está asegurado. Sí están asegurados que el 1 y el 2 van a ser o Studebaker o Unión y Cultura, o Unión y Cultura y Studebaker, depende del orden y cómo salgan, porque es fútbol y puede pasar cualquier Sí. cosa. Pero ya van a ser primero y segundo. Sí. Ahora, ¿quién va a ser el tercero? Todavía no se sabe. No. Por ahora hay Todavía hay que hasta, esperar. hasta 4 que podrían terminar con 48, por ejemplo. Sí, es verdad. Que son los 48 que tiene Porredón, por Claro. ahora. Sí. Y aparece cuarto Jorge Newbery y Venado Tuerto con 46. Bueno, perdón, Jorge Newbery no puede tener 48. Se va a ir a 49 o se puede quedar en 47 o puede ir a 47 o puede quedarse con 46, pero Claro. 48 no. No. Porque está a 2 puntos, lo puede pasar o lo puede igualar si es que Juventud Porredón empata y Newbery gana, por ejemplo. Claro. Porque se va a ir 1.49 y si gana Jorge Newbery también sería 49. Sí. Después aparece quinto Teodelina Fútbol Club con 45 y Peñarol, que también lo alcanzó con las mismas unidades, 45. Bueno, hasta acaso no sé que ya están clasificados. Sí.
Falta saber cómo van a jugar entre ellos, ¿no? Una vez que se clasifiquen. Sí, entonces hay que vas a ver ver en cómo la última queda. fecha cómo quedan los cuartos de final armados. Claro. Pero como decíamos, hay 3 para 2 lugares, que hoy por hoy lo tienen en el 7º lugar Carmelense y en el 8º Racing, los dos con 42. Sí. Pero también hay otro más que tiene chance. Sí, y es el 9º, que es Hugues, que tiene 40, solamente 2 puntos. Claro, uno de los dos que pierda, Y si se gana complica. Hugues, estaría clasificando. Ahora, si empata Carmelense, empata Racing y gana Hugues, uno de los lugares de Carmelense seguro. Sí. El otro no sé de quién será. Claro, el tema es que... Hay que empezar a ver cómo salieron uno con el otro primero para ver si hay diferencia de puntos entre ellos y después ver qué diferencia de gol tienen, ¿no? La diferencia de gol hoy le permite a Carmelense 39, después, 44 tiene, tiene 3 Carmelense, 17 tiene Racing Sí. y menos 5 tiene Hugues, pero en partidos entre sí Carmelense le gana a Racing y a Hugues. Claro. ¿Sí? Ahora, si después se quiere la diferencia de gol, lógicamente que Racing es el que más la tiene. Ujú. Bien. 10º lugar, decíamos, y ya sin oportunidades, ni de entrar entre los 8, ni de ir a los de abajo, será el último partido que jueguen estos 3 que vamos a nombrar. Uno es Atlético con 38, que termina 10º. Se puede aumentar los puntos, inclusive hasta pasarlo a Hugues, pero no le da para clasificar. Claro, después aparece en el 11º puesto y en el 12º con las mismas unidades, 36. El 11º puesto aparece Rivadavia y en el 12º Sarmiento de Magiolo. Bueno, son los 3 que ya quedan en zona neutra. Claro, Sí, estos 3 ya van a jugar Sí. este próximo fin de semana y después no juegan más. listo. Eso está asegurado. Ahora, Sí. entre Hugues, Racing y Carmelense quedará el otro de los 4. Mm, Belgrano, que perdió, tiene 28. sí, ¿Sí? Y por ahora es el primero de los que está jugando la promoción. sí. Después aparece 14º Sportivo Santi Espíritu con 27. Bien, hasta allí son los dos de Santi Espíritu, los dos que estarían jugando la promoción. Ujú. General Belgrano por ahora está en descenso directo con 25, pero puede igualar inclusive la línea de Belgrano. Hay que ver cómo salieron entre ellos para ver quién es el que clasifica, ¿no? Por ahora la diferencia de gol la estaría beneficiando Belgrano, menos 15, Sí. por eso digo que lo primero que hay que ver es partidos entre ellos. Ujú. El que peor está en partidos entre sí, porque es Sportivo. Claro, Porque fíjate que si Belgrano pierde, por ejemplo, Sportivo empata y Belgrano gana, quedan todos con 28. claro, es Entonces verdad. hay que ver ahí Que quién tiene la mejor diferencia. Yo sé Sí. que contra alguno la tiene Belgrano, pero tendría que ponerme a ver cómo salieron cada Sí. uno de los partidos entre ellos. sí, sí, sí. Y ya descendido en el 16º lugar se encuentra Centenario con 20 puntos, ¿no? Que ya tendrá que empezar a pensar en lo que va a ser el 2026 en Sí. la Divisional B para el equipo que ascendiera este año. Vamos con la... Bien, ¿qué nos queda de la zona tablas, chicos? Bueno, fase claro, final. la tercera fecha, ya termina la primera rueda con esto, ¿no? De la fase final E. Claro, ¿Y quién lo hubiera dicho? No porque gane Avellaneda, sino porque Central también en su cancha es muy fuerte. sí, Y Avellaneda venía de perder, sin embargo le ganó 2-1 a Central en su cancha. Fíjate que los dos de la fase final E son visitantes y los dos de la fase final F son locales. es verdad. Ahora que lo veo, tenés razón. En Rufino Sportivo Benur cayó 3-2 ante San Martín de Choel. Bien, en la fase final F, locales, Jorge Newbery de Rufino le ganó 2-1 a Independiente de Villa Cañas, que no puede levantar vuelo, ya hace por lo menos 8 o 9 partidos que no gana. Sí, hace mucho que no gana. Ni gana ni empata, ¿no? No, tampoco. No puede sacar ni un punto todavía Independiente. Los Andes de San Eduardo ganó 2-1 ante Ciudad Nueva. Bien, lo ganaba los Andes 1-0, lo empataba Coria después de errar un penal, pero le quedó el rebote, lo empató, lo terminó definiendo los Andes por 2-1. Y se convirtió por ahora en el nuevo puntero en la tabla que vamos a dar a conocer ahora. Sí. Ahí está, ¿ves? Y vos fíjate que están iguales, Sí. tanto la fase final E como la F. En la fase final E, el puntero es San Martín y tiene 7.
Después segundo aparece Avellaneda con 6. Tercero Central Argentino con 4. Y ¿Y sí. qué quiere que le diga? Me parece que hasta acá son los que tienen posibilidades. Sí, porque... Matemáticamente, Benur con 9 puede pasarlos a todos. Sí, Pero también se van a ganar puntos entre los 3 que están. Y el tema es que tiene que pasar a 3, porque Sí. clasifica uno solo. Claro. Por eso digo que Benur en un lado e Independiente de Villa Cañas en el otro, lamentablemente para mí, y esto que no se enoje nadie, porque no es nada particular, es solamente mirando los números, ya no tienen chances. no. Fase final F, y por eso digo que está exactamente igual, fíjate, 7, 6, 4 y 0. Sí, ¿Sí? Puntero los Andes con 7. aparece segundo el Ciudad Nueva con 6 unidades en el segundo puesto. Jorge Newbery de Rufino que tiene 4. Y cierra la tabla Independiente de Villa Cañas con 0 unidades. Claro. Por eso vuelvo a repetir, Sportivo e Independiente de Villa Cañas tienen 0 unidades, es muy difícil. Es muy complicado. Porque tenemos la tabla otra vez de la A, de Primera División A, para ver algo que veníamos diciendo durante todo el año y ver cómo se termina comprobando lo que dijimos casi desde las primeras fechas. Ajá. Que no se iba, que el último no iba a conseguir 46 puntos. No. Como el año pasado le pasó a Racing, que justo ahora es el octavo, Claro. ¿sí? Que justo hasta ahora es el octavo, pero que había quedado fuera con 46 puntos, pero por un gol de diferencia. Sí, ¿Sí? es verdad. Y por ahora vos fíjate que el quinto y el sexto tienen 45, el cuarto recién tiene 46. Sí, es verdad. Cuando el año pasado con 46 clasificaron. ¿Sí? Y Carmelense, Racing o Hugues, de estos tres, cualquiera que clasifique no va a llegar a los 46. No. No, no, Si no clasifica Hugues va a estar con 43. llega. Claro. Si clasifica, porque tiene que ganar sí o sí, digo, ¿no? No, no, Después sí. habrá que ver Carmelense y Racing, Racing. cómo salen, para saber cuántos puntos tienen, pero pueden llegar a ver, inclusive si no me equivoco, 4 equipos con 45, También. Sí, ¿no? sí. Y el cuarto, si pierde, por ejemplo, Libre con 46. A ver, son posibilidades, ¿no? Que se pueden dar, en el fútbol se puede ganar, empatar o perder. Obvio. Es lógico Sin que uno dudas. pueda, y estamos analizando lo que fue con respecto al año pasado. Sí. Con respecto a lo que fue al año sí, pasado, obvio. hasta ahora. Obvio, obvio. ¿Sí? Donde siempre hay uno que se corta, pero esta vez fueron 2. Sí, es bastante grande la diferencia de puntos de Studebaker, por ejemplo, con el tercero Porredón. Son 10 puntos de diferencia. Pero también el año Studebaker siendo primero, ganando toda la fase regular, quedó fuera con el octavo, que había sido justamente Jorge Newbery. Claro, Entonces, es verdad. sirve la localía, es algo más a favor, es Sí. un plus, pero No te... no te garantiza absolutamente Y nada. menos la liga que desde que empezó la primera fecha cualquiera le gana a cualquiera, así que Claro. es muy complicado. Fíjate que Atlético perdió 5 partidos seguidos como local y gana como visitante, por ejemplo. Sí, ¿No? verdad. Bueno, ¿no había quedado alguna placa pendiente, chicos? ¿No? No, eso no, después es no, fútbol no, eso es nacional. al final. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con lo que ha pasado dentro de la Liga Venadense, que decimos, algunas cosas ya se han Claro. clasificados 6 clasificados, 3 que ya están asegurados en zona neutra, que no van a jugar más, y un descendido. Sí. Son 6, 3, 9, 10 que ya decidieron su futuro, de lo que va a haber después del domingo. Obvio. Falta entre los otros ver si otro desciende, también el otro que desciende tampoco va a jugar más. No. Los dos que jueguen en la promoción tendrán al menos 2 partidos más, uno más de la zona neutra no jugará más y 2 quedarán clasificados, que Sí. por ahora son Carmelense séptimo y Racing octavo. Sí. Bueno, ayer hubo un partido donde podía cambiar muchas cosas porque estaban a 2 puntos. A nada. Jorge Newbery jugando como local y recibiendo a Juventud Pueyrredón. Si ganaba el Aviador, lo superaba y se quedaba con el tercer lugar. Pero me parece que los dos pusieron lo mejor que tenían, pero no les caía mal el empate tampoco. No. Creo que. Porque si bien el partido lo podemos dividir, si tenemos las imágenes por favor, si bien el partido lo podemos dividir en 2 partes, un tiempo para cada uno, Sí. el primero fue para Jorge Newbery, no solamente por algunas situaciones de gol importante que tuvo, sino también por el manejo de la pelota, por el juego colectivo, porque fue quizás un poco más incisivo
que el propio Juventud Pueyrredón, que sigue padeciendo la falta de un 9 entre los centrales, Sí. un referente. Si bien se las rebusca y mucho, y ya lo mostraremos a esto o se los contaremos cuando expliquemos un poco en el segundo tiempo, pero me parece que adolece mucho de esto porque, por ejemplo, ayer el Nonito Rodríguez para generar juego se tenía que tirar un poco para atrás. Quien tiene ahora la pelota, el Messi García, también tenía que tirarse para atrás. Fíjate Claro. que estaba casi llegando al mediocampo. Sí. Y por el lado del local, me parece que sintió la falta de Nahuel Villalba, un hombre que es hoy por hoy me parece titular en cualquier equipo, porque es un tremendo jugador y más, faltando ayer se notó esto, pero no porque lo hayan hecho mal quienes lo reemplazaron, sino porque no pudieron repetir las actuaciones que venía teniendo Villalba, de tirarse unos metros atrás, de ser permanentemente salida, de llegar inclusive hasta cerca del gol, ser el dueño de las pelotas paradas. Juega como 5, pero tiene un círculo bastante grande para moverse, no solamente el círculo central. La mayoría de los 5 van 10 metros para adelante, 10 para la izquierda, 10 para la derecha y 15 o 20 para atrás. Bueno, no, Villalba va para todos lados. Sí, sí. Y demostró que hace falta. Un buen trabajo de Jagusiescu, feliz y buscándola por todos lados, que en los primeros minutos o durante el primer tiempo decíamos, ¿por qué se tira tan atrás? ¿Por qué baja tanto a buscar la pelota? Si es un hombre de gol que se necesita en el área, al no tener tampoco un 9 referente, porque Felici no es de estar entre los centrales, Claro. ¿sí? De recibir de espalda, ahí recibe de espalda, pero un poquito tirado atrás. Y después, en el segundo tiempo, nos terminamos dando cuenta que aún lo que estaba haciendo Felici le alcanzaba para estar entre los mejores. Sí. Como también lo que hizo Jagusiesco, Franco Felici también. En realidad fue un partido bastante parejito, por casi todos los jugadores de Jorge Newbery, pero sin descollar en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo salió a jugar el equipo de Luis Conte, del doctor Luis Conte, quizás 20 metros más adelante de lo que el propio Jorge Newbery pensaba. Claro. Y allí empezó a generar algunas situaciones también, fundamentalmente con los cambios, que ya había en el primer tiempo, ya había cambiado un poquito la historia con el ingreso de Brian Hermosa, porque por la izquierda se mostró más incisivo, proyectándose más, siendo más vertical que lo que había sido el lesionado Gonzalo Valdés. Que tremendo jugador que lo es, por supuesto, ¿no? Pero ojalá se recupere realmente pronto, como dijo el propio Brian, al final del partido, porque terminó siendo elegido la figura del partido. Está bien. Porque él le cambió al menos la cara en la ofensiva, ya que, por ejemplo, Jeremías Pérez no había funcionado tanto. Un buen trabajo del doble 5 entre Jeremías Pérez, entre Jeremías Araya y Ezequiel Albarracín. Moreno no incidió tanto en el juego, quizás porque no subió tanto Barrio. Bien, tranquilo, Matías Torres y Marcelo Gerbado en el segundo tiempo, pero los ingresos de los chiquititos, y estamos hablando de Báez, de Canelo, de Arriola, es como le cambiaron un poco la ofensiva al elenco decíamos, del doctor Luis Conte, que empezó también a cuidar a algunos jugadores. Me parece que no fue tanto para cambiar la cara, sino para también darle descanso al Nonito Rodríguez, para darle descanso a otros jugadores, al propio Getita Pérez, a Fernando Moreno, jugadores que terminan siendo fundamental. Y se conformó también con el punto, que si lo podía ganar, lógicamente, igual que Jorge Newbery. No lo vi nunca ni a Newbery ni a Pueyrredón defenderse. No. Nunca. O sea, no fue siempre se defienden con posesión de pelota. Claro. Los dos. Sí. Se lo nota. Pero la impresión que ayer a Jorge Newbery le falló el juego colectivo. Es cierto, el viento incidió mucho en el primer tiempo y aún así dominó. Aún así, desde la posesión de la pelota y desde el juego colectivo, fue un poquito superior a Pueyrredón, como Pueyrredón lo fue en el segundo con respecto a Jorge Newbery. Claro. Pero tenía alguien en quien descargar, alguien en quien pensar Pueyrredón, que era el Nonito Rodríguez o Jeremías Pérez. Pero estando Canelo en el banco, Facundo Rossi en el banco, que aun cuando ingresaron no lograron cambiar la historia, y sin estar Villalba, no había quien se hiciera el patrón para tener la pelota, para pedirla y para empezar a crear situaciones que las tuvo, También las tuvo Jorge Newbery, al igual que también las tuvo Pueyrredón. Pero lo cierto es que con un
tiempo para cada uno, ya los últimos 15 minutos, me parece que los dos empezaron a cerrarlo el partido. Claro, no les como- convenía arriesgar demasiado. No. Ni en cuanto a puntos, que no iba a cambiar mucho la historia, porque uno está tercero y el otro está cuarto. Muy difícil que se enfrenten entre ellos, No. sacando que primero o segundo queda fuera. Claro. ¿Sí? Pero si no, no se van a enfrentar entre ellos después, No. ni en cuartos de final ni después. No. Claro, sacando que a lo mejor uno pierda y pase del cuarto al quinto. Bueno, Entonces sí. ahí juegan, ahí sí juegan capaz entre sí. ellos, cuarto con quinto. Claro. ¿Mm? Entonces, también empezaron a pensar en cuidar un poco más a algunos jugadores de cara a los playoffs. Claro. Sí, además Me da- quedando... A ver, queda esa impresión desde afuera, pero hay que estar adentro para opinar bien de esas cosas también, ¿no? Sí. Por eso yo digo siempre, esta es mi opinión. Después de ahí en adelante podrá venir Marcelo Sevilla y decirme, no, yo busqué esto otro. Podrá venir el doctor Luis Conte y decirme, no, yo busqué esto otro también. Y sí, obvio. Y bueno, sí, yo Pero- digo lo que uno ve un poquito desde afuera. Sí, Que obvio. puede ser que sea correcto lo que ve, como puede ser que se equivoque. Lo hemos dicho un montón de veces a esto, ¿no? Obvio. Por algo nosotros tenemos un micrófono y ellos son los técnicos. Sí, sí. Pero bueno, creo que en definitiva, y a grandes rasgos lo podemos decir a esto, buena actuación de Arconto también, se mostró seguro, igual que la fecha anterior donde elegimos la figura. El empate me parece que estuvo bien. Otra buena chance que tuvo ahí, en este caso el visitante, Claro. que como decíamos, en el segundo tiempo llevó mucho peligro, Sí. ¿sí? Pero no pudo concretar. Ese es el tema. Y en las que tuvo Jorge Newbery en el primero tampoco lo pudo hacer. Eso- Y en la falta de eficacia terminó condenándolo a los dos a conformarse con un empate. Claro, es lo que yo quería decir, que en la semana cuando jugaron con Peñarol, lo que le faltó fue la eficacia a Porrón, y le está faltando esa eficacia para conseguir esos triunfos que entonen la, Bueno, pero la está, subida. está tercero. Está ha tercero, tenido, bueno, bueno, está ha tenido bien, está triunfo bien. importante. Le falta un goleador Sí, un nato, goleador. un goleador nato. Nato. Pero de todas formas no se llega al tercer puesto sin meter goles. No, ¿eh? no, obvio, obvio. O sea, no es que tiene ha tenido falta de eficacia en el último partido con Peñarol, que usted lo vio y no lo puedo Sí, discutir, sí, sí. y le faltó en este. En Pero este en también. el resto del campeonato, en las otras 26 fechas anteriores, Sí, hizo. no en la 28 ni en esta, Ganó. indudablemente para llegar al tercer puesto tiene que hacer varios goles. Pero no tiene uno que sacando Mauro Báez, que convirtió bastante seguido, También. Luis Rodríguez también. Después han sido varios los que han llegado al goles, inclusive muchos defensores. Sí, ¿no? también. Mediocampistas, algunos puntas que entran otros minutos, otros que son titulares, pero no tiene un 9 como por ejemplo de los que están arriba en la tabla de goleadores, aunque no sea el goleador del campeonato, ni siquiera tiene un Marco Felici. Claro. Porque Marco Felici está haciendo más o menos lo mismo que hace el Nonito Rodríguez con Pueyrredón. Solamente que el Nonito sí arranca desde más atrás y tiene un poquito más de técnica. Sí. Pero Marco Felici con la pelota ha creado cosas importantes, ha sido el descanso necesario, la pausa quizás, aguantándola de espaldas para que venga cualquiera de los volantes. Claro. El tema es que no venían siempre los volantes, no. ni tampoco se desprendían mucho los defensores. Sí lo hizo en algún momento Facundo Barrios por la derecha, pero jugó como mediocampista. Claro. En algún momento también lo usó Vileto, allí hizo que se corriera caminos hacia la izquierda y Marcengo bajara unos metros. Entonces seguía manteniendo la línea de 4, pero tenía proyección por el sector izquierdo. Claro. Cuando no lo tenía Canelo y cuando venía Rossi. Después en un momento había 3 zurdos por ese sector que se convertían en algo importante. Pereira, por ejemplo, que tuvo un muy buen primer tiempo, Sí. aún con alguna que otra laguna, es un jugador desequilibrante. Y sí, obvio. ¿Sí? Que cuando tiene la pelota puede darle fútbol a este Jorge Newbery. No, Lo obvio. cierto es que hemos visto un duelo de dos que son candidatos, como cualquiera de los 8 que Sin clasifiquen, pero estos lo son eternamente, y que si se tuvieran que enfrentar en cuartos de final, después en los playoffs, ninguno de los dos va a jugar esta clase de partido. ¿eh? No. Ninguno no de los creo. dos lo va a jugar No, con esta no. tranquilidad, como esperando, ver qué pasa y que... No. No, no lo veo. Esto fue totalmente diferente a si se tuvieran que enfrentar
por ver quién pasa. Claro. ¿Mm? ¿Le parece que, chicos, tenemos la figura, tenemos notas? ¿Cuántas hay? ¿Una o dos? Dos. Bien, la primera, justamente lo hablábamos con Conte. La escuchamos. Vamos. Bien, estamos con Luis Conte brevemente. ¿Qué sensaciones le dejó el partido? Tal vez el segundo tiempo con los cambios mejoró. Sí, la verdad que el primer también bajó un poco el viento, pero eso también juega para los dos, ¿no? En primer tiempo donde en realidad no tuvimos mucho volumen ofensivo, mucha profundidad tampoco, que en el segundo tiempo lo pudimos lograr un poco y bueno, y emparejar. Fue un partido parejo en el cual creo que el empate me parece que está bien. Muchas gracias, Luis. Bien, y como decíamos, no, yo no lo había escuchado, doctor Luis Conte, pero por lo menos con uno de los dos técnicos coincidimos. Sí, En el primer tiempo no tuvimos tanto fútbol, en el segundo lo emparejamos y creamos situaciones. Entonces, lo vio por lo menos hay uno de los dos que lo vio igual que yo. Sí, por lo menos. Y Marcelo Sevilla, que es un gran analista del fútbol, seguramente puede haber visto algo parecido, como puede haber visto algo totalmente distinto. Claro. Sí, Como digo, hay que estar en ese lugar, porque uno por allí dice, bueno, no, acá entra este porque quieren tapar la salida por la derecha, o porque entra este porque quiere tapar la salida por izquierda, y a lo mejor dice, no, entró porque estaba medio lesionado. Y sí, también. Entonces uno hace por allí algunos análisis que si no lo habla con los técnicos, tiene complicado. que presuponer por qué hizo ese cambio. Y después es muy fácil decir, este cambio no le dio los réditos. Como por ejemplo, nosotros podemos decir que los cambios de Porredón le dieron vuelta la cara al Pulga. Al Pulga. ¿Sí? Sí. Y los cambios de Jorge Newbery no le variaron nada en el funcionamiento. Claro. Pero a lo mejor los puso para eso Sevilla, para que no le variaran mucho, porque a lo mejor estaba conforme con lo que estaba haciendo. Claro, también, es verdad, ¿Está? tenés razón. Y a lo mejor decimos, bueno, los cambios de Porredón le dieron su rédito, por eso en el segundo tiempo fue más ofensivo, creó más chances, emparejó el juego, y quizás Luis Conte podía haber dicho, no, lo puse para cuidar jugadores. Pero justo rindieron mucho y me cambiaron la cara. Claro. Por eso digo que a veces es difícil, ¿no? Bueno, y como le decíamos, también le habíamos elegido como figura a Brian Hermosa, ¿sí? Que entró, como él dijo también, en un momento en que no es lindo entrar, que es por lesión de un compañero, por la lesión de Gonzalo Valdés, que vuelvo a repetir, que no tenga absolutamente nada. Y justamente Dieguito Piñero, que nos dio una mano porque a las 4 de la tarde no estaban acá, tuvimos que llamarlo por teléfono para que venga, porque nos falló en el campo de juego y Dieguito siempre predispuesto llegó, y contrariamente a lo que hace usted, se lo digo, hasta llegó con pasteles. Ah, mira. ¿Vio? Y usted hace 5 días que cumple años y todavía no trajo un caramelo. Lo escuchamos a Brian Hermosa, la figura de la cancha, la figura Mecan del partido, y luego sí, la primera y única tanda aquí en la Ruta del Fútbol. ¿Le parece? Dale. Vamos. No es el bingo, pero te llevas el premio a la figura del partido, Brian. Bueno, entraste casi en el comienzo del partido, reemplazando a un compañero. Lo entraste muy bien. Bueno, sensaciones de lo que fue este partido. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro. Lamentablemente, bueno, a uno no le gusta entrar por la lesión de un compañero, que bueno, espero que no sea nada y se recupere rápido, porque es una pieza fundamental. Pero sabíamos que iba a ser así un partido duro, trabado, que se iba a definir por detalle, que es un partido de playoff. Bien, ahora pensar en la última fecha, pensando también en lo que viene después. Sí, ahora la última fecha de terminar de la mejor manera, y bueno, y cambiar el chip, que bueno, es otro torneo, los playoffs son otro torneo y se define siempre por detalle. El segundo tiempo de Porredón fue bastante mejor que el primero. Sí, porque bueno, tener la complicación lo que es el viento, que mal que mal jugó un partido importante para los dos. Lo supimos aprovechar el segundo tiempo, que tuvimos las ocasiones más claras y bueno, lamentablemente no nos pudimos llevar el resultado que veníamos a buscar, pero un punto sirve. Bien, chicos, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta desde allí? No, simplemente cerrar y bueno, la felicitación para Brian por ser la figura del partido. Bien, bueno, terminamos con el partido 0-0, esperemos que el próximo haya algún gol, estimado. Exactamente, gracias a Brian, ahí lo saludás y le agradecemos. Por ser el mejor jugador del partido. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte
una empresa que sabe lo que hace. Hacer realidad el sueño de tu... Bien, continuamos aquí en la ruta del fútbol, 19 horas, 10 minutos exactamente, empezamos a transitar la segunda hora de nuestro programa y vamos a viajar imaginariamente para Chapuy para hablar con Ramiro Canetelli, el jugador del Depo Chapuy. Ramiro, ¿cómo te va? Enzo y Jorge te saludan, buenas tardes. Hola Jorge, hola Enzo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes para ustedes. Gracias, bien, nosotros bien. Me imagino que ustedes conformes, ¿no? Porque, bien, si bien quedó ese sabor amargo, ese gusto a fósforo sobre el final, lograron dar vuelta a una historia que no había empezado del todo bien, ¿no? 4, 5, 6 fechas donde sufrían goleadas y terminaron siendo grandes candidatos y a un gol de jugar las fases finales. ¿Qué cambió? Bueno, Jorge, la verdad es que como decís vos, tuvimos una fase regular totalmente olvidable, donde tuvimos más que nada la primera ronda, pues en la segunda ronda hemos tenido victoria y empate que a lo mejor merecimos un poquito más, le ganamos a Chové en cancha nuestra, que hoy en día Chové está peleando ahí, estuvo muy cerca del ascenso directo, empatamos con Juventud en cancha nuestra, empatamos también después de ir ganando 2 veces con San Jorge, que es uno de los que ascendió. Segunda ronda anduvimos mucho mejor, pero bueno, los puntos nos depositaron en el último lugar en la fase regular y nada, había que hacer un cambio de cabeza, un cambio mental para la zona de repechaje y creo que lo hicimos y lo hicimos bastante bien, más allá de como decís vos, ese sabor amargo de la última fecha, haber estado tan cerquita de jugar esta fase final. Creo yo que nada, nos faltó quizá un pelín ahí en esa definición del lado local. Náutico también venía con lo suyo porque si ganaba clasificaba y bueno, no se pudo dar, pero sí, como decís vos, la verdad que hubo un cambio drástico en funcionamiento, en fútbol, en cabeza, en todo, que nos permitió tener una zona de repechaje a la altura de lo que veníamos trabajando. Claro, no fue solamente ni un cambio mental ni un cambio futbolístico, fue un poco de cada cosa, como convencerse de la cabeza que ustedes podían y de la cabeza que es del estado de ánimo, porque sabemos que el fútbol es un estado de ánimo, ahí sí trasladarlo al juego. La verdad es que sí, porque bueno, repitiéndote un poco, habíamos tenido partidos muy buenos contra serios candidatos, donde puertas adentro siempre hablábamos de que dependía de nosotros, de tener una buena tarde, un buen partido individualmente. La verdad es que después los problemas de los equipos de la B los tienen todos aquellos que se arman para ascender, pero los demás equipos que quizá tienen un presupuesto bastante menor que los 4 o 5 que normalmente se arman año a año para ascender, sufren lo mismo todos los equipos y bueno, quizá por momentos nos ha tocado también sufrir esas pequeñas cositas en momentos clave donde no nos permitió tener unos partidos regulares. Claro. Rami, yo te quería preguntar por el partido que fue el último ante Náutico. Fue un partido medio atípico, ¿no? Un partido que parecía que Náutico se lo iba a llevar, ustedes lo consiguieron al empate y después se demoró un poco, llevó unos minutos más, fue un poco atípico, además de ser un día de semana, ¿no? Sí, Enzo, sí, un partido que casualmente hablando con Román, estos últimos, intercambiamos un par de mensajes esta última semana, hablábamos de que quizá el partido con Náutico fue un fiel reflejo de lo que fue nuestro año, con todos los condimentos que eso llevó. Fue un partido entre semana donde si nosotros solo solo ganar nos hacía pasar de fase, el empate no nos servía, y nada, un partido hermoso en 3 semanas, muchísima gente en la cancha, más de 100 personas vinieron de Melincue, del lado de Chapuy, 200 personas y pico, la verdad que un marco estupendo, fue hermosa la noche, y bueno, el partido sí, como decís vos, lo empezamos perdiendo, lo empatamos al toque, y después ellos se quedan un hombre de menos, y con el hombre de menos nos metieron 2 goles, increíble, porque la verdad que fueron esas situaciones en las cuales el fútbol te golpea fuerte, porque realmente no era merecimiento para Náutico irse al descanso
con 2 goles de más, pero bueno, fútbol es así. Nos ponemos cercanos a los 30 minutos del segundo tiempo, 2-3, y el Indio mete un gol como de 40 metros y se pone 4-2 de nuevo. Ellos seguían con un hombre menos y nosotros con 11. Y a los 40 y a los 45 empatamos el partido 4-4. Creo yo que estábamos para ganarlo, porque obviamente que ellos ya estaban cansados del esfuerzo que habían hecho casi todo el partido con un hombre de menos. Y bueno, después obviamente que las pulsaciones no se logran controlar, se armó una trifulca ahí en la cual quedamos 8 versus 8, faltando solo el descuento, que bueno, adicionaron 7 minutos y el partido se dio para cualquiera de los dos, realmente que lo pudimos haber ganado cualquiera de los dos. Nosotros tuvimos 2 o 3 chances que podíamos haber puesto el 5-4 y ellos también tuvieron 2 o 3 chances que se podían haber llevado a la victoria y la clasificación. Claro, que pasa que en ese momento, después de tantas cosas que pasaron durante el partido, es muy difícil tener la cabeza fría para poder pensar y definir, ¿no? Tanto para ustedes como para Náutico, ¿no? Sí, fueron, como te digo, 7 minutos en los cuales, no te exagero, hemos tenido nosotros 2 o 3 chances de gol como para poner el 5-4 y ellos mismos también un par de contras en las cuales obviamente nosotros como locales estábamos un poco más obligados a ir a buscarlo y nada, a veces quedamos medio destapados atrás y ellos tuvieron 2 o 3 chances también bastante claras en las cuales, como decía, ¿viste? A veces también el cansancio, la adrenalina, el hecho de que, bueno, si ganás metés y pasás de fase, se torna un poco difícil el hecho de estar frío ahí a la hora de definir. Pero bueno, creo que fue un gran partido, nos deja obviamente un sabor amargo, porque bueno, lo fuimos a buscar, estuvimos siempre en desventaja y siempre lo fuimos a buscar, y bueno, como dice el dicho, nadar y nadar para morir en la orilla es un poco feo, pero bueno, creo yo que mostramos el orgullo para como te decía recién, las más de 200 personas que fueron ahí a apoyarnos. Claro, pero a pesar de todo eso, ¿no? De ese gusto amargo que vos decís, también si miramos el vaso medio lleno, para los dos, digo, de la forma en que empezaron, terminarlo de esta manera, con chances hasta el último minuto del último de los partidos, habla de una recuperación para la cual hay que tener una fuerza de voluntad realmente importante, ¿no? Porque le estaban peleando mano a mano a equipos que eran candidatos a haber estado entre los 4 primeros, por ejemplo. Sí, Jorge, sí, claramente, 2 equipos con presupuesto quizás similar, en Náutico con nosotros tuvimos una gran zona de repechaje, nosotros quizás perdemos puntos en partidos clave, caso Náutico allá, donde también con uno de más no pudimos hacer la diferencia, lo empatamos ahí sobre lo último y tuvimos una chance clarita para definir y no pudimos. Y después la fecha anterior a Sacachispa, que nosotros después vinimos acá al Saca y ganamos, con Belgrano Rufino también, de local a lo mejor teníamos que quedarnos con esos 3 puntos y no depender de o tener un resultado más a favor en la última fecha, y tampoco pudimos, pero bueno, te repito, el último partido quizás fue un fiel reflejo de lo que fue el Depo Chapuy durante todo el año. Rami, quería preguntarte también por el tema plantel a futuro. Falta un montón, obvio, ¿no? Para que arranque el año que viene, para que arranque una nueva ilusión. No se sabe nada, ¿no? Del plantel, si se ha desarmado mucho o no, o se mantiene la base. Mira, la verdad, ahora en estos momentos el club está totalmente abocado al apoyo a los chicos de reserva que están jugando semifinales, sí. Que bueno, el otro día tuve un partido ahí imposible de jugar con el viento que había, sí. Y bueno, por suerte fue 0-1, definen de local el domingo, así que el club está abocado a eso. Sería quizá un poco no irrespetuoso, pero sí que fuera de lugar empezar a planear un año 2026 sin que ellos hayan terminado, porque la verdad que hay jugadores en los cuales pueden integrar tranquilamente un plantel de primera, y bueno, todavía nada, realmente uno quizá desde los inicios de este proyecto deportivo, allá por 2018, soy uno de los pocos que queda desde un comienzo, y obviamente adopté un rol quizá no de referente, pero sí de ser una persona del club,
en la cual siempre hablábamos con los chicos que se van, los chicos que se quedan, siempre las puertas abiertas para el que juega un año en Chapuy, siempre quedan abiertas, si se porta bien, siempre las cosas como en todos lados, calculo yo, en cualquier lado donde vos vas a jugar, me ha tocado siempre jugar de prestado en varios clubes, y bueno, siempre que uno hace las cosas bien, siempre las puertas están abiertas, y el Depo no es la excepción. Pero no hay eso, nada, todavía nada, no hay vistas al 2026, todavía falta bastante para lo que sería mediados de enero, donde arranca una pretemporada. Pero no, la verdad es que no, que yo sepa, no hay nada. Bueno, pero sí hay algo importante, y que lo decías vos mismo, ¿no? Que tiene que ver con este equipo de reserva en las semifinales, lo que implica también algo que vos decías, que es que hay futuro abajo, ¿no? Que se puede apelar a la cuarta especial, porque, a ver, no cualquiera llega a semifinales de un torneo donde participan 20 equipos. De verdad que un año muy bueno, en una categoría muy difícil, ustedes lo deben saber también, una categoría recontra difícil como es la reserva, más que nada en el hecho de poder sostener un equipo, un 11 a lo largo del año. La reserva, como todos saben, y más en los clubes como nosotros, repito, es un constante de nutrir a la primera división por diferentes factores, lesiones, expulsiones, viaje, trabajo, por un montón de cosas. Siempre la reserva nutre a la primera división, y no tengo ninguna duda que cualquiera de los 15, 16 chicos que están jugando estas semifinales puede formar parte del plantel de primera el año que viene. Ninguna duda, porque todos están aptos, todos pueden, desde Charlie el arquero hasta Lauti arriba, cualquiera puede jugar en primera división. Solamente es cuestión de que ellos se lo propongan, de que adopten quizá ciertas responsabilidades que demanda la primera división, que a lo mejor en reserva se pasan un poco por encima, pero bueno, te repito, cualquiera del plantel de división reserva que bien merecido tiene el lugar en semifinales, y que ojalá el domingo podamos tener un buen resultado, puede jugar en primera división. Claro. Rami, no sé si en la semana pasada, si te has enterado o algo, de que Belgrano de Rufino había propuesto con los 10 equipos que ya se quedaron sin tener la chance de seguir jugando, de armar tipo una copa avalada, obviamente por la liga, y que no pierdan tanto margen de rodaje, que puedan llegar con poco tiempo a la próxima pretemporada. Sí, estoy enterado, sí, obviamente, como he sabido, mi papá es el presidente del club, entonces como que cualquier información que le puede llegar a él siempre está compartiéndola con la gente de la comisión, con los demás jugadores, y bueno, particularmente conmigo tiene un lazo familiar. Claro. Entonces, como comentó, la verdad es que no quiero hablar por él ni por una postura del club en general. Te voy a dar mi punto de vista. El año siempre es largo, más allá de que uno haya quedado fuera en esta oportunidad. Estamos mediados de octubre, donde como te digo y te repito, y hablamos un poco más de lo mismo, los clubes en la B te demandan mucho sí. Más que cualquier otro club, mucho esfuerzo en el año diario, en el cual los jugadores salen de trabajar, se van, entrenan, vuelven 11, 11:30 de la noche, y eso es un constante, martes, jueves, viernes, el mismo salir a las 10, 11 de la mañana, y volver 7 o 8 de la tarde, cuando no te toca ir lejos, y creo yo que es un esfuerzo continuo durante todo el año, desde enero que arranca la pretemporada hasta estamos hablando mes 10, en los cuales me parece que no es un lapso que termina o que falta mucho para la pretemporada. Creo yo que es un mes y algo, con el cual el jugador quizá limpia un poco la cabeza, se nutre un poco de lo que deja de lado en el año, que es la familia, los afectos, porque se aboca y adopta una responsabilidad para con el club, para con la institución que lo adopta o que lo contrata. Y creo yo que más allá de que sea una buena intención de parte de Belgrano, ciertos clubes me parece que lo ven desde ese lado. Es un poco complicado porque también
está el hecho de que uno compite, el hecho de que uno quiere ganar a todo, a las bolitas, al fútbol y a la play, y creo yo que, no sé, es obviamente, Sí. a veces esas cosas te dan quizá mucho más para perder que para ganar. Está bien, son diferentes opiniones que cada uno de los clubes tendrá que decidir, ¿no? Vos sabés que vos hablabas de la pretemporada, y la única pretemporada que hice yo en el fútbol fue en el Depo Chapuy. Pero te estoy hablando cuando el Depo volvía al fútbol hace 30 años atrás o más. Inclusive somos los que hicimos el túnel. Un túnel que después alguien tuvo la osadía de tapar después de que fuera la única vez en mi vida que agarré una pala para construirlo, para hacerlo, entre todo lo que habíamos vuelto, y después lo taparon. Trabajé una vez en la vida. ¿Vio? ¿Para qué voy a trabajar? Si después me hacen esto que me tapan el túnel. Después yo no me quedé, obviamente, otros se quedaron, el caso del Balo Pégolo, de Tarducci, del Corto Cresich, el Colo Lusenhoff, todo dirigido por el Negro Garrido, quizás ni habías nacido, o a lo mejor, ¿no? Pero digo, me acordé ahora de esto, ¿no? Que la única vez que trabajé en la vida, después del trabajo que hice, me lo anularon, que tapar el túnel. Pero bueno, cosas que pasan. En este momento, Jorge, fue una de las veces que el Depo volvió y que, bueno, si no estoy errado, no tengo mala información, fueron 2 o 3 años en los cuales hubo competencia y se compitió, y después, bueno, estuvo 20 y pico de años hasta que bueno, volvimos en 2018. Y con respecto al túnel, me hago cargo que tapé y te hice laburar el pedo, porque no vas a hacer la figura nunca si vamos, te aclaro. Lleno de agua, obviamente que la idea estaba lindo como para poder hacerlo, pero nada, ya desde adentro ya estaba complicado el tema, que se había caído un poco, se había desmoronado un poco, y la parte de adentro del túnel estaba completamente tapada de agua. Y sí, tantos años sin usarla, y nosotros que ninguno era ni albañil siquiera, y no había agarrado una pala ni para sacarle una foto, también no debe haber estado hecho. No, la verdad que estaba lleno de agua, y bueno, cuando se hizo todo el trabajo de volver a la liga, se trabajó en el campo, se sacaron los tejidos viejos, se puso tejido nuevo, se alineó, se puso, fue un trabajo tremendo, en el cual con el túnel tapado. Claro, pero quedó muy lindo igual, he ido varias veces y quedó muy lindo igual. Ramiro, te agradecemos muchísimo por estos minutos, y seguramente estaremos charlando más cercano al comienzo de la nueva temporada para ver qué novedades nos da el Depo para el 2026. Bueno, Jorge, bueno, Enzo, muchas gracias por el contacto, siempre a disposición, siempre que se pueda. Soy loco por el fútbol, y siempre que pueda hablar un rato de fútbol me hace bien, así que contento, y estaremos esperando el 2016 con ansia de siempre mejorar, como siempre. Lógicamente, nosotros también lo hacemos con gusto. Te dejamos un gran abrazo. Chao, chicos, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, fue la vez que más cerca estuve de jugar en primera, que de hecho jugué, pero amistosos, ¿vio? Bueno. Algún juego con Atlético, con Newbery, pero bueno, no. En realidad yo era muy vago para entrenar, ¿sabes? Muy vago para entrenar. No me gustaba entrenar a nada, ni al básquet ni al fútbol. A mí llámenme para el partido y punto. Así hice todas las de inferiores en Newbery. Mira. Me decían, el sábado decía, mañana a la mañana y partido en tal lado. Y ahí iba. ¿No puede venir a practicar una vez? No, yo a practicar no voy. Era un distinto. Sí, un vago distinto a los demás, es la única que queda. Bueno, mi amigo, usted sabe que dábamos hace un ratito que había ganado 3-2, o que ganó realmente 3-2 San Martín de Chobet en Rufino. En Rufino. Sí. Bueno, un partido que no terminó bien. No. Que terminó con muchos disturbios, que terminó con piedrazos, palazos de la 14 que se metieron. Creo que todo nace a partir del segundo gol que mete Benur. No sé bien las circunstancias. He visto una parte del video que no lo podemos pasar lógicamente porque está en las redes sociales y está filmado de muy lejos, pero es la parte que no nos gusta, y sobre todo pensando en un futuro, ¿no? Sí, obvio. Es cuando Benur vaya después allá. Claro. Pero no porque tenga la culpa de Benur, porque en el video que se ve los que atacan son los de San Martín. Es sí, lo que se ve sí. en ese video.
No sé si porque se defienden o porque atacan. Esa parte no la puedo decir porque la desconozco. Quizás en algún momento podamos tener las voces de protagonista para que cada uno explique su versión. Sí. Yo digo lo que veo en un video, nada más. No. Como es un video casero, nosotros no nos podemos meter. Si fuera un video oficial, sería otro caso de la historia. Claro. ¿Mm? Sí. Pero bueno, lamentablemente es así. Usted estuvo en un gran partido, pero que irá a comentar mañana. Sí. Un gran partido para la gente de Avellaneda, no tanto para la de Central, pero Central fue aún lindo. Tiene Tiene las chances intactas. Creo que los 3 primeros de cada zona siguen teniendo las chances sin ningún tipo de problema, porque todavía hay 9 puntos de juego. O sea, para los 3 que están arriba es mucho. Sí. Para los que están en el último lugar sin puntos, prácticamente no es nada. No. Bueno, pero ahora, como siempre, como todos los lunes, sobre el final tenemos lo que tiene que ver con el fútbol nacional, en la cual no estoy muy contento con todo lo que nos pasó. Imagino que ustedes tampoco, pero lo mío es peor porque San Martín, si bien no perdió, quedó afuera. Independiente volvió a perder después de errarse 20 goles en los primeros minutos mientras iba 0-0. Sí. Después un grave error del defensor que no le dejó la pelota a Rodrigo Rey, hace que se ponga 1-0 Lanús, y lo único rescatable de todo esto es que siempre dije lo mismo yo: si juego contra Central y nos ganan 1-0, quiero que el gol lo haga Di María. Sí. Y si pierdo con Lanús, que un gol lo haga Rodrigo Castillo. ¿Y lo hizo? Y convirtió el segundo. En 2-0, entrando desde el banco de relevo. Sí, sí. Así que por lo menos me alegra por un venadense, pero también le podría meter gol a todos los demás, no solamente a nosotros, ¿no? Bueno. Pero ha convertido varios. Sí, sí, a Bueno, nosotros también nos han invocado, así que no podemos decirle bien. nada. Di María también lo invocó a ustedes, Sí, ustedes sí, lo sí, invocan así. todos. Nada más que todos los otros mundialistas que volvieron a River. Sí. Pero gran bolonqui que tienen ahí con lo que 70 millones de dólares. Sí, sí. No Bueno, cabe duda. pero nosotros también hemos gastado y cambiado de técnico y las cosas no cambian. Seguimos siendo el único equipo que no ganó en el campeonato. Una vergüenza. Bueno, vamos con la tabla ahora, o con lo que pasó con el Nacional B, con Primera División A y con el fútbol internacional, por favor. Vamos. Bien. Claro, ya se empezaron a jugar los octavos de final, si no me equivoco, donde Atlanta le ganó a Chaco Forever 3-0. En un partido donde, pasó algo insólito. El técnico que todos conocemos, de aquí porque estuvo dirigiendo a Rivadavia y hablamos de Ricardo Pancaldo, le pegó una cachetada a un jugador de Atlanta, luego terminó de pedir disculpas y, como decían los relatores anoche, ¿no? ¿Está mal lo que hizo Pancaldo? Sí, pero ya pidió disculpas, se le aceptó el jugador de Atlanta, ya terminó, ya está. Pero Atlanta está en la próxima fase. Bueno, Gimnasia y Tiro de Salta ganó 2-0 ante Temperley. ¿Se escucha? Sí, pero lo que pasa es que se lo puso muy abajo. Yo se lo voy a poner más arriba. Está bien. Para ver si ahora... Ahí está. Ahora sí, dale nomás. Dale. Gimnasia y Tiro de Salta que le ganó 2-0 a Temperley. Bien, después vamos con los partidos. Estos fueron los del sábado. Vamos con los del día domingo, donde Gimnasia de Jujuy empató 0-0 con San Miguel, pero los jujeños, por mejor ubicación, pasaron a la siguiente fase. Estudiante de Casero, que también pasó, le ganó 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Tristán Suárez lo ganaba 2-0, terminó sufriendo el equipo en Ezeiza, le ganó 2-1 a Agropecuario. También decíamos Estudiante de Río Cuarto, le ganó 2-1 a Patronato y pasó a la siguiente fase. Morón y San Martín de Tucumán empataron 0-0, a San Martín le echaron 2, pero fue hasta el final. En el segundo tiempo mereció ganar, en el primer tiempo fue un poco más, salvo los primeros 10 minutos, pero lo cierto es que todos los que ganaron, o los locales que empataron como Gimnasia y como Morón, son los que pasaron a la siguiente fase. A todos estos se les va a sumar el Depo Madryn. ¿Por qué? Porque Gimnasia de Mendoza, a través del tiro desde el punto del penal, terminó siendo el tercer mendocino que va a jugar en Primera División en el 2026. Y si los chicos tienen el video allí, tenemos videos o fotos, no recuerdo qué es lo que hay, de el ascenso, ahí está, de Gimnasia de Mendoza, que fue el campeón de la Primera Nacional, el único ascenso directo
que da, ¿no? Y este equipo pensar que estuvo acá en Venado, ¿no? Jugando con Rivadavia, y que inclusive lo eliminó, si no me equivoco, lo eliminó a Rivadavia por penales y lo mandó a jugar con Estudiantes de Río Cuarto, con Estudiantes de San Luis, donde también quedó fuera por penales. No recuerdo quién los dirigía en ese momento a Rivadavia, porque yo estaba un poquito alejado de todo esto, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que Gimnasia demostró ser el mejor, aún en los penales, demostró ser el mejor, y es el tercer equipo de Mendoza. Me hubiese gustado que gane, participara uno de Madrid, en primera Madrid. No, porque en Mendoza ya hay dos, pero ahora sí vuelve realmente el clásico. Sí. De Cruz con Gimnasia. Sí, ¿no? de verdad. Y se puede dar uno de los cruces más lejos, porque Gimnasia de Jujuy puede llegar a jugar con el Deportivo Madryn. Claro, también, es verdad. Eso depende, en un momento se podía dar eso, no sé si ahora quedó al final, que seguramente el viernes lo tendremos a esto, sí. Porque lo más largo era cuando ascendió Guaraní Antonio Franco, que también había viajado hasta Madryn, pero en este caso para jugar con el otro equipo de Madryn, con Brown de Puerto Madryn. Claro, y ¿sabe cuántos hinchas? ¿Sabe de verdad, cuántos hinchas de Guaraní Antonio Franco había en Madryn? No. Uno. De verdad, en toda la tribuna, uno había. Habrá podido ir en el colectivo, no sé. Sí, pero hincha, fuera de lo que es. Ya estamos con esto, entonces ya lo dimos. Vamos. El viernes, San Martín, qué triunfo del equipo sanjuanino. Ganó en Buenos Aires 1-0 a San Lorenzo. Defensa y Justicia que le ganó 1-0 a Argentinos. Qué lástima lo de Rodríguez, ¿no? El rusito de Rodríguez, que va a estar varios años. Newell's y Tigre empataron 1-1, hubo gol del hijo de Miguel Ángel Russo, dedicado, obviamente el gol, con alegría, como lo cuenta él. Sí, una alegría que uno quisiera tener, ¿no? No, yo calculo que siendo el hijo de Miguel Ángel Russo hubiese preferido no convertir y que su padre siga en vida, ¿no? Pero como él dijo, si yo no juego, se levanta, me da una patada en el traste y me manda a la cancha. Sí. Bueno, por algo llegó, porque le daba el triunfo parcial a Tigre. Sí. Se lo terminó empatando a Newell's. Claro. Estos fueron los 4 partidos del viernes, vamos a los del sábado. Barracas y Boca quedó suspendido, lógicamente, justamente por lo que hablábamos de Russo. Gimnasia de La Plata cayó con Talleres, como en el Bosque Platense, 2-1. Sí, después en el sur, Racing le ganó 3-1 a Banfield. Central también como visitante, con un gol de Malcorra de penal sobre el final, le ganó a Vélez por 2-1. En Córdoba, Belgrano empató 1-1 con Estudiantes. Y qué manera de haber expulsado en los partidos que hemos dado hasta ahora, ¿eh? Bueno, seguimos con el partido del día domingo. Apuremos un poquito porque nos queda poco tiempo. Aldo Civi, tremendo triunfo, le ganó 2-0 a Huracán en Mar del Plata. Muy buen triunfo. Vamos a decir, un mini clásico entre Mendoza e Independiente de Rivadavia y Godoy Cruz. Empataron 0-0 en Independiente de Rivadavia, 2 expulsados. Bien, Instituto en Córdoba le ganó 2-0 a Atlético Tucumán. River, que cayó 1-0 ante Sarmiento de Junín. Nosotros podemos perder con Lanús, pero con Sarmiento de local. Bueno, Independiente, con 2 expulsados también, cayó frente a Lanús por 2-0. Y hace aproximadamente 1:10 más o menos, ya deben estar jugando en 10 minutos aproximadamente del segundo tiempo, están jugando Platense y Riestra, que si gana lo saca River de la Libertadores, que terminaron insultados, al igual que Independiente, primero contra los dirigentes y después contra los jugadores. Sí. La barra de River como la barra de Independiente. Sí, hasta en eso somos No sé. ¿Cómo van? Van 1-1, ganaba Riestra 1-0, se quedó con uno menos y Platense lo empató a los 40. Bien, vamos con la tabla de posiciones ahora. Bien, fíjate vos, ¿no? Lo que son las cosas del fútbol. El puntero por ahora del grupo A es Defensa. ¿Quién lo hubiese dicho de a poquito, no? Tiene 19 puntos. Segundo aparece Central Córdoba de Santiago del Estero y
tercero Estudiantes, que también tiene 18 puntos los dos. Bien, y después del cuarto al séptimo están Boca, Unión, Barraca y Tigre, todos con 17. Y el último que estaría clasificando en el octavo puesto es Huracán, que tiene 16. Argentinos, Belgrano y Racing tienen 15, están noveno, décimo primero. Después aparece Banfield en el 12º puesto con 14. Independiente Rivadavia tiene 12. Después aparece Newell's con 11. Y en el último lugar, Aldo Civi con 9. Vamos con el grupo B. Vamos. Bien, por ahora Riestra tendría 24. Por ahora Riestra Sí, tendría porque está 24. empatando. Tendría 24 y estaría puntero. Bueno, segundo aparece Lanús con 23. Vélez 22. 21 para Central, que está en el cuarto puesto. Tiene un partido menos Central, ¿no? Sí, el que tiene que completar con Sarmiento, de Claro. esa tormenta. Bien, el River está quinto, tiene 18. Sexto San Lorenzo con 16. Bueno, con 15 están Atlético Tucumán y Sarmiento, por ahora estos dos clasificados, pero también tienen la misma cantidad de puntos Instituto, pero está noveno. La diferencia es que Sarmiento tiene un partido menos. Pensando o mirando hacia abajo, ya se empieza a meter o se ha metido entre los 8. Sí. Después aparecen dos con 14, que son San Martín de San Juan y Talleres. Gimnasia tiene 13. Después aparece Platense y Godoy Cruz con 10 cada uno. Y en el último lugar, Independiente con 6, me pongo a sacar cuentas, estamos en 9 puntos, a 3 partidos. Bueno, todo puede ser. todo También puede tenemos un partido pendiente. Sí, además. Platense tiene 2 menos, porque Platense estaría teniendo 11 ahora con este empate, ¿no? Claro, Y también con este un empate, también un 11. partido menos. Sí. Bueno, vamos con la siguiente placa, que me imagino debe tener que ver con el fútbol internacional. ¿No hay nada del fútbol internacional? ¿De ninguna de las ligas? No, porque las ligas no se juegan. Claro, claro, bueno, hubo sí... Eliminatorias. Hubo sí eliminatorias. Bueno, lo que pasa es que nos quedamos confiados con esto. La verdad que la culpa es mía por no haber leído un poquito más en lo que tiene que ver con la rutina. Y lógicamente nos quedó pendiente el fútbol que... A ver, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tiene que ver con las eliminatorias europeas, y digo por los dichos de Mbappé hace mucho tiempo, diciendo que las eliminatorias de Europa eran más difíciles que las de Sudamericana. Las sudamericanas. Y a ver, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Obvio. ¿Por qué? Porque en Europa, mientras trato de buscar a ver qué es lo que podemos tener del fútbol internacional con respecto a esto, digo, vos te pones a ver y hay uno fuerte, y después son todos equipos que normalmente no clasifican al Mundial, aunque han clasificado algunos, voy a ponerme los lentes porque si no veo nada, aunque hay algunos equipos que han clasificado, pero y que no habían clasificado nunca, como el caso de Cabo Verde. Claro, también. Baje el volumen, por favor. Que no han jugado nunca y sin embargo han clasificado. No estoy encontrando dónde están las eliminatorias de Europa, como para no poder nombrarles cuáles son los equipos y de qué forma están jugando muchos de ellos, y que realmente es para que se entienda que no son más difíciles las europeas, al contrario, son mucho más fáciles. Sí, hubo algunos amistosos, por ejemplo, Uruguay le ganó 2-1 a Empató 1-1 con Kazajistán. Ucrania le ganó 2-1 a Azerbaiyán. Eslovaquia le ganó 2-0 a Luxemburgo. Eslovenia y Suiza empataron 0-0. Suecia, sorprendente, cayó 1-0 ante Kosovo. Esta última tiene los 2 pases más caros del año. Sí. Son suecos. Bueno, triunfo de Alemania ante Irlanda del Norte, 1-0. Y
Islandia, mirá vos, Islandia como local empató a Francia 2-2. Sí. ¿No? Algo muy difícil. Vos fíjate que ahora, por ejemplo, Alemania con el triunfo está puntero, pero por diferencia de gol con respecto a Eslovaquia, pero Irlanda lo sigue ahí nomás, con 6 puntos. Entonces, Alemania, Eslovaquia, Irlanda y Luxemburgo, no me jodan. Acá jugamos con Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay. No. Fíjate este otro, Suecia, Kosovo, Eslovenia y Suecia. O sea, Suiza es el puntero. Sí. Kosovo estaría jugando la próxima. Te sigo nombrando, por ejemplo, algunos más. En el grupo C, Dinamarca, Escocia, Grecia y Bielorrusia. Dinamarca y Escocia son los punteros con 10. Hoy. Fíjate Francia, ya que habla tanto Mbappé. Francia, Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. Si clasificás primero, pasás directamente. Si no, tenés otra chance más en el repechaje. ¿En serio me dicen que esto es más difícil que jugar acá 18 fechas? No, es mucho más difícil. España, Turquía, Georgia y Bulgaria. Bueno, más o menos acá hay un poquito. Fíjate lo que le tocó a Portugal, de Cristiano Ronaldo. Portugal, Hungría, Armenia e Irlanda. Y Portugal ya tiene 9, le ganó los 3 partidos que quedan. Claro. Ganó todo lo que jugó hasta ahora. Sí. Después estos son un poquito más largos, pero fíjate qué complicado, ¿no? Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. Me imagino lo bravo que deben ser Lituania y Malta. Países Bajos tiene 16, Polonia tiene 13, Finlandia tiene 10. Claro. Otro de los grupos, Austria, Bosnia, Rumania, Chipre y San Marino. Sí. Me imagino lo bravo que son los de Chipre y los de San Marino, ¿no? Bueno, puntero está Austria, que tiene 15. Claro. Último San Marino, pobre. Un puntito me gustaría que saque. Otro de los que va a tener que ir al repechaje y puede tener problemas, ¿no? Porque en el grupo I, por ejemplo, está Noruega puntero con 18. Sí. Italia tiene 12. Está bien, tiene un partido menos. Que si lo gana, se puede ir a 15 y después en la revancha puede igualarlo a Noruega. Sí. Pero también está Israel, Estonia y Moldavia, que uno quiere creer que Italia lo va a ganar porque tiene que jugar con Moldavia todavía. Sí. Los primeros van directamente al Mundial, los segundos van a los playoffs. Después tenés otro grupo, por ejemplo, Bélgica, Macedonia del Norte, Gales, Kazajistán y Liechtenstein. ¿Qué querés que te diga? El grupo K, bravísimo para Inglaterra. Inglaterra, Albania, Serbia, Letonia y Andorra. No sé, falta la selección de Tierra del Fuego, de la Antártida. Croacia, República Checa, Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar. Sí. No entiendo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido. Bueno, y el viernes ya habían jugado algunos partidos. Kazajstán le había ganado al Liechtenstein 4-0, ¿qué crees? Sí. Bélgica con Macedonia del Norte 0-0, Suecia había perdido de local 2-0 con Suiza, Islandia había caído como local 5-3 con Ucrania, mira. Kosovo y Eslovenia 0-0, Irlanda del Norte 2-0 Eslovaquia, Francia 3-0 Azerbaiyán, Alemania 4-0 a Luxemburgo, Letonia y Andorra 2-2, Noruega 5-0 a Israel con mínimo 2 goles de Haaland, Hungría 2-0 a Armenia, Serbia cayó como local 1-0 con Albania, Turquía volvió a Bulgaria 6-1 como visitante, Portugal le ganó 1-0 a Irlanda, Italia le ganó 3-1 a Estonia, España 2-0 a Georgia, una de las goleadas más chicas que tuvo San Marino es que perdió 4-0 con Chipre. Sí. Pero esos son los tipos de eliminatorias que hay. Fíjate, Isla Feroe le ganó a República Checa 2-1. Sí. Y tiene grandes chances Isla Feroe de entrar en el, sí, todavía al le menos queda. En uno de los repechajes. Entonces, que empecemos a valorar, porque no sé cuántos de estos equipos, si vienen a jugar a la Conmebol, pueden clasificar. No creo. Mi amigo, le hemos brindado toda la información posible, hemos llegado al final en la ruta del fútbol, particularmente nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8 en Desayuno Express y en la ruta del fútbol estaremos mañana otra vez a partir de las 18 como siempre, mi amigo Enzo. Sí. No me va a acompañar, me imagino, sí, como obvio, todos los obvio. días. Sí. Pero no se vayan del Ver TV, que ya se viene Manuel Fuerte en la conducción de noticias en HD, edición central, desde la semana pasada, con 2 horas de duración. Que tengan buen lunes, buen comienzo de semana, disfrútenlo. Chau, chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.